A continuación le damos la bienvenida a la doctora Perla Carmen Lovera Rivas, con el tema El rol del usuario paciente en su seguridad. Ella nos acompaña desde Paraguay. Como experiencia académica, ella es médico pediatra egresado de la Universidad Nacional de Asunción, tiene un máster en gestión y administración hospitalaria y es especialista en calidad de la atención y seguridad del paciente. Dentro de sus líneas de trabajo está en el Departamento de Fiscalización de Gestión Médica del Instituto de Previsión Social. Es formadora y capacitadora experta en temas de calidad en la atención y seguridad del paciente. Es ponente internacional en eventos de calidad y seguridad del paciente. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Perla. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, un gusto volver a compartir nuevamente con la maestra Evangelina, con el licenciado Eric, este espacio. Un cordial saludo desde Paraguay a todos los hermanos de la Red Latinoamericana, Panamericana de Pacientes por la Seguridad de Pacientes. Sobre todo me honra que en un evento de esta magnitud y en honor a nuestra queridísima colega Edita Falcó estemos realizando este segundo Congreso Internacional de Seguridad del Paciente. Y bueno, dadas las gracias y la bienvenida también a todos los que nos están escuchando, en este momento les hablo desde Asunción del Paraguay, corazón de América del Sur. Son las 14:30 horas, tenemos una diferencia de horario, pero estamos en un tiempo bastante agradable, terminado ya el frío de este lado de América del Sur. Bueno, quiero compartir con ustedes el tema que nos convoca sobre el rol del usuario paciente en su seguridad. Entonces, decíamos, el rol del usuario paciente en su seguridad, que hablemos un poquito de eso, y para eso quiero recordar rápidamente cuáles son algunos pasos que deberíamos de tener en cuenta en nuestras instituciones a la hora de hablar, de querer instalar un programa de involucramiento de los pacientes y sus familias dentro del sistema de salud. Los 7 pasos, que son muy conocidos en el área de seguridad del paciente, y que se inicia básicamente con desarrollar esto que nos cuesta tanto en el área de salud y en el área médica, que es el de la cultura de seguridad, donde debemos de tener en cuenta no solamente al paciente como un ser sufriente, con una patología, con una enfermedad, sino tenerlo en cuenta en un contexto donde tenemos que tener muy en cuenta todo lo que tenga que ver con sus preferencias, con sus creencias, con su cultura. Es decir, centrarnos en todo lo que tenga que ver con la persona y no solamente con la enfermedad. Decíamos que son 7 pasos y si nos fijamos en el paso 5, dice involucrar y comunicarse, si es posible agregarlo efectivamente con pacientes, con los pacientes y con sus familias. Es decir, nos queda como un paso importante y un reto para que podamos finalmente decir, hemos incluido al paciente en nuestro programa de seguridad. ¿De quién depende esa seguridad? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces porque no sabemos a quién darle finalmente la responsabilidad, pero no hay muchas dudas porque, como decía también el colega anterior, no podemos exigir resultados, pero sí podemos exigir resultados en la gestión y en la administración. Y sin duda que la seguridad de la atención va a recaer siempre en el profesional de la salud y en la institución donde ese paciente se encuentra tratando su afección o se encuentra quizá hospitalizado. Pero nada se puede lograr, ni comprometiendo al médico, ni tratando de establecer con la institución algún tipo de garantía si el paciente no forma parte activa y toma un compromiso para poder realmente ser parte del equipo de salud y lograr así el objetivo de mejorar la salud de ese paciente. Hablamos mucho de centrar la atención de salud en los pacientes, en respetar su cultura, en respetar sus decisiones, en conversar mucho con el paciente, pero la realidad y en nuestros países donde somos muy paternalistas aún en el sistema de salud, cuando un paciente llega a la consulta, generalmente ya le asignamos un rol pasivo donde él es el enfermo, el portador de la patología que va a ser motivo del estudio y de tratamiento, y decidimos por él qué es lo mejor para ese paciente. Entonces, se encuentra con este paternalismo excesivo que ya está arraigado en nuestra cultura y es una barrera importante a la hora de querer incluir al paciente como parte del equipo de salud. Otro tema es que no se puede acceder, si bien algunos hospitales tienen normas
que permiten al paciente poder acceder a sus historias, llevar una copia, etcétera, pero no es tan fácil, es decir, la burocracia muchas veces impide que ese paciente tenga un acceso fácil y pueda estudiar su propio caso, si así lo deseara. Sienten muchas veces temor y se sienten intimidados, tienen miedo a las represalias en caso de que lleguen a cuestionar el famoso consejo médico. Es decir, está tan arraigado el rol del paciente pasivo que acepta todo con tanta serenidad y tranquilidad, digamos, que tiene hasta miedo de cuestionar la conducta o el consejo de su médico. Asimismo, nos faltan las herramientas, aquellas que sean fáciles, de fácil acceso, que sean de fácil comprensión para el paciente y que hablen cuáles son los cuidados que debe tener en cuenta a la hora de entrar en contacto con el sistema de salud. Y uno de los puntos importantes es el escaso tiempo que cuentan los profesionales de la salud y de los pacientes para poder entrar en esa intimidad de la conversación, de la evaluación, etcétera. Es decir, el sistema público del cual estamos hablando no nos permite más de quizás un contacto de 10 minutos, que es totalmente insuficiente para poder abordar al paciente en toda su integridad. ¿Qué otra barrera? ¿Por qué otras barreras encuentran? Un sistema de atención totalmente fragmentado, y eso es en cualquier parte del mundo, me dirán los colegas que están participando de otros países, ocurre en Paraguay, ocurre en Estados Unidos. El sistema fragmentado donde cuentan con diferentes profesionales que asisten a un mismo paciente, pero que están trabajando casi siempre en forma independiente, sin comunicarse entre sí. Esta fragmentación lo que hace, y lo hace sobre todo a través de las especialidades y subespecialidades médicas, hace que sea el paciente quien deba deambular como en un laberinto sin fin y sin salida de un lugar para el otro dentro del sistema de salud. Cuando lo ideal sería, si estamos hablando de atención que se centra no en el médico, ni hospitalocéntrico, ni médico-céntrico, sino en un sistema de salud paciente-céntrico, todo esto debería de girar y moverse en torno al paciente y no ser al revés. Estas barreras entonces no podrán ser sorteadas. Podemos trabajar, podemos hablar los que somos técnicos en calidad, en seguridad, en gestión de riesgo, pero mientras nuestros líderes, nuestros directores, nuestros presidentes, nuestros directores generales de las organizaciones y los propios médicos, que a veces somos los más reacios en estos temas, no apoyamos abiertamente y con políticas bien claras y con normas bien establecidas para que estos pacientes formen parte del equipo de salud y de esta manera adquieran esa confianza, no solamente en el sistema, sino en los profesionales. Así que ese paso es fundamental, que se rompa esa barrera de la no participación de las autoridades y que los pacientes entren en confianza directa con el sistema y los profesionales. Podríamos ir un poquito atrás y decir, ¿pero qué es un paciente? ¿Quién es un paciente? ¿O qué es un paciente? Encontré algunas definiciones y la más universal es una persona que padece física o mentalmente y que se encuentra por algún motivo, en algún momento, bajo una atención médica. Ese paciente es al mismo tiempo una persona, dice acá, una persona que padece alguna enfermedad. Entonces, es fundamental conocer a esa persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus valores. Y por sobre todas las cosas, conocer cómo padece, qué experiencia le trae al paciente que está padeciendo una enfermedad, cómo padece todo ese proceso de atención a su enfermedad, salud. De esta manera vamos a lograr a través, conociendo la experiencia del paciente dentro del sistema de salud, conocer mejor sus expectativas, necesidades y así podríamos brindarle una atención centrada en este paciente con mejor calidad y seguridad. Podemos recordar sobre todo, y esto es interesante tanto para los pacientes que nos escuchan como para los profesionales, que más o menos están caracterizados algunos tipos de pacientes, así como los pacientes nos caracterizan a los médicos diciendo, este es un médico gruñón, este es un médico totalmente es un ángel, este es un experto, es un frío, etcétera. Entonces también los pacientes pueden ser caracterizados de alguna forma por los profesionales, por los pacientes, perdón, y tenemos algunos de ellos. Un paciente que llega a la consulta puede ser un paciente inseguro.
Este tipo de personas realmente es un tipo de persona más bien tímida, es indecisa, le cuesta al momento de tomar las decisiones sobre su caso. Entonces, si caracterizamos a este paciente rápidamente en una consulta, vamos a tener que tomar una actitud tranquilizadora y tener una actitud empática, de manera que logremos realmente que este paciente se sienta seguro, que esté tranquilo y nos ganamos su confianza. Tenemos de repente pacientes que son más racionales, es decir, son pacientes más analíticos, más lógicos, más directos, aquellos a quienes no debemos andarle con muchas vueltas para explicarle lo que tiene o qué es lo que debe hacer, no nos damos ningún rodeo por allí, le explicamos qué vamos a hacer y cómo vamos a solucionar. ¿Qué otro tipo de paciente? Normalmente encontramos paciente con miedo, paciente con incertidumbre, que está temeroso. Este necesita realmente como una atención donde le brindemos no solamente nuestro tiempo, que podamos tener un tiempo de tranquilizarle, de gestionar un poquito esa relación médico-paciente, hablando unos segundos, como rompiendo el hielo, brindarle apoyo y sobre todo asegurarle su bienestar para que adquiera la confianza que necesitamos. También están los pacientes que son más bien emocionales, son aquellas personas altamente positivas, bien predispuestas, extrovertidas, les gusta hablar, les gusta bromear con los médicos, es decir, entra más fácilmente en ese juego de la interacción y la relación médico-paciente y necesita ese tiempo de diálogo para que se sienta seguro. Si es un médico que no le escucha, que no quiere entablar ningún tipo de conversación, entonces lo verá probablemente como un médico reticente, no le va a gustar, va a ser un médico frío para él. Y finalmente, el paciente colaborador. Este es el paciente ideal para todos. Es el paciente que realmente está dispuesto, también se muestra positivo, es una persona que está dispuesta a cooperar en todo lo que tenga que ver con su salud, enfermedad, se muestra en esa actitud de querer obtener resultados favorables para él mismo, de manera que interactúa mucho con los profesionales de la salud y es para nosotros el paciente ideal, es decir, cumple realmente las indicaciones y las pautas que le solemos dar. Ahora, tips para tratar a los pacientes. Ya hablamos y caracterizamos a los pacientes. Alguno de ustedes se verá identificado en este tipo de pacientes. ¿Cuáles serían? Primero, interesarnos, digamos, auténticamente por el problema que nos va a comunicar el paciente. O sea, demostrar realmente ese interés empático, tener una escucha más bien activa, tener una expresión facial que sea más bien sonriente, natural, no tengamos una actitud, porque el lenguaje corporal sabemos que habla mucho más que la verbal. Entonces, procurar tener esa expresión facial y corporal que dé y transmita confianza a nuestros pacientes. Un tip muy importante es el de llamar al paciente por su nombre. En todo momento llamarlo como Pedro, como Juan, como Eric, como Eva, porque a la persona nos gusta mucho escuchar nuestro nombre. Eso nos da una sensación de amistad, de un relacionamiento fácil, ¿no? Entramos más fácilmente en confianza cuando nos están llamando por nuestros nombres. Decíamos practicar la escucha activa, deberíamos de practicarlo no solamente en las consultas, también en las relaciones de pareja, padre-hijos, etcétera. El tratar de ser buen oyente y escuchar sobre todo respetuosamente a la otra persona el punto de vista sin quitar conclusiones, sin interrumpirlo, sin cortarle, sobre todo abruptamente. Y el punto que a mí me parece más importante y que va con nuestro tema es el de reconocer que cada paciente tiene un rol que cumplir en el sistema de salud. Y ese rol es un rol totalmente activo, no es un rol pasivo, y deberíamos de comenzar cambiando la cultura de que el paciente es un ser, una persona que viene a someterse totalmente a nuestra voluntad médica o de sistema de salud. Debe ser una persona con un rol activo, que es lo que vamos a hablar seguidamente. ¿Y de cuál sería la importancia de definir estos roles para los pacientes? Creemos que cada uno sabe lo que debe hacer, que la enfermera sabe cuál es su rol. Si uno le pregunta a la enfermera cuál es su rol, ella dice la del cuidado, cuidar a los pacientes. Pero sin embargo hay muchos otros roles que a ella se les debe definir, porque si no ella solamente cree que debe cuidar, ella debe educar,
ella debe ser compañera, amiga, debe muchas veces ser consejera, muchas veces debe ser la persona que escucha el problema del paciente, es decir, va definiendo otros roles, adquiriendo otros roles que ayudan muchísimo a la recuperación de los pacientes. Si uno le pregunta al médico cuál es su rol, él va a decir la de diagnosticar y hacer el mapeo del tratamiento y lograr la recuperación del paciente. Pero también tiene varios otros roles que se les debe enseñar, que están asignados naturalmente, pero que se les debe comunicar y se les debe enseñar. ¿Cuál es el objetivo final de que yo le asigne los roles bien específicos a mis pacientes? Mejorar su seguridad. ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad? No solamente en prevenir caídas, confusiones, errores, etcétera, sino un paciente que se encuentra involucrado, que se encuentra empoderado, que entiende perfectamente cuál es su puesto en este juego del sistema de salud, mejora sus conocimientos y sus competencias, aquellas relacionadas no solamente al sistema de salud, sino a su propia enfermedad, es un paciente que va a colaborar activamente con el profesional a recuperar su salud. Un diabético que no está empoderado, que no define, no tiene bien claro su propio rol, que cree que la medicina va a ser la responsable, es decir, la medicación que está recibiendo o la dieta que está haciendo de por sí va a curar su afección, no está cumpliendo el rol que le corresponde realmente, que es la de ser un partícipe activo de esto. Entonces, ese paciente va a ir complicándose probablemente va a tener, quizá llegue a la amputación, quizá llegue a la ceguera, es decir, va a tener varias complicaciones porque no está involucrado particular y personalmente con el conocimiento y con las competencias para ser el primer interesado en recuperar su salud. Consecuentemente, se ve beneficiado el médico, que tiene un paciente fabuloso, que se está manejando perfectamente en los límites de la normalidad, y un sistema de salud que no va a estar invirtiendo y gastando y aumentando sus costos en las complicaciones de medicina o de cirugía por aquellos pacientes que realmente no han evolucionado porque no se han cuidado lo suficiente. Entonces decíamos, y ya lo fuimos resumiendo, es muy importante definir y aceptar esos roles, definirlos y aceptarlos. Entonces, ojalá que de aquí quiten alguna conclusión los que vamos a ser pacientes alguna vez y que hoy nos vemos espléndidos, sanos, mañana lo seremos quizás. Debemos reconocer y aceptar estos roles, dejarlos bien definidos, porque eso en primer lugar va a disminuir la incertidumbre del paciente. Aquel paciente que conoce cómo evoluciona la diabetes tipo 2, que sabe cuáles son los pasos que debe dar para mantener sus niveles de glicemia en línea, por supuesto que va a ser un paciente que va a colaborar con el profesional de la salud y todo va a ser mejor, va a ir todo como sobre rieles. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre en una atención, en una prestación de salud? Encontramos los famosos conflictos. Conflictos por un lado, los médicos que se quejan de aquellos pacientes que vienen muy demandantes, muy exigentes, que quieren una atención ya, que quieren que se le haga una amputación ya, quizá de un dedo necrosado, después de que no ha respetado la medicación, después de que no ha cumplido con la dieta, con los cuidados que se le había indicado, etcétera. Entonces, entramos a chocar, porque los médicos no aceptan muchas veces que sean la presión que ejercen los pacientes. Y esto simplemente por una mala definición de los roles que cada uno debe cumplir para que lleguemos todos a un final feliz para el paciente. Y en este caso vamos a hablar un poquito específicamente de cuál es el rol que debe asumir el paciente ideal, digamos, o cualquier paciente, todos los pacientes o potenciales pacientes. Recuerden siempre ser partícipes activos. Ustedes, los pacientes, nosotros, los futuros pacientes, somos y debemos ser parte o miembros activos del sistema de salud, no más miembros pasivos que nos acostamos, que nos hacen estudios, que nos hacen pruebas, que nos dan medicación sin siquiera preguntar cuáles son los efectos colaterales, qué es lo qué porcentaje de recuperación o de riesgo tengo con esto, etcétera. Es decir, uno se acuesta, recibe la atención sin hacer ningún tipo de preguntas.
Otro rol que debe asumir, conocer su propia historia, conocer su padecimiento, conocer los cuadros que ha tenido, qué relación tuvo el cuadro, porque quizá el paciente venga con un síntoma, pero no nos está contando que está padeciendo de X problemas. Es decir, tenemos que comunicar abiertamente al profesional todos los problemas que tenemos, de manera que tengo que conocer mi historia y cómo se van sucediendo o encadenando en el tiempo los síntomas relacionados a la afección que tengo. Eso facilita muchísimo el cuidado del paciente, y esa información que le dan al profesional de salud también ayuda a prevenir errores y riesgos. Otro punto es la de mejorar, y eso es un desafío que le dejo a todos los pacientes, mejorar la cultura de salud. Esa cultura de salud que la tenemos tan pobremente desarrollada. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos de educar al paciente. No nos preocupamos. Leí que creo que en España, en Barcelona, hay una universidad de pacientes, le llaman así, que son escuelas de formación donde forman y capacitan a los pacientes que estén interesados sobre diferentes aspectos de su propia patología. Si no conozco, si no sé nada sobre la patología que estoy padeciendo, ¿cómo voy a pretender involucrarme? Si no le enseño al paciente, si no le educo sobre su enfermedad, sobre el desarrollo de su enfermedad, ¿cómo voy a pretender yo, médico, que mi paciente cumpla y realmente llegue a un objetivo de curación, que es lo que todos estamos buscando? ¿Cuál sería la respuesta? Empoderarse. La palabra es empoderarse de su rol, de mi rol como paciente, de mi rol como profesional de salud, inmerso en este sistema tan complejo que es el sistema de la salud, y convertirme en un paciente competente, en un paciente conocedor, en un paciente que se involucra, es decir, en un paciente activo. Ese paciente activo, ¿cuál sería el reflejo, el resultado de que yo me convierta en una paciente activa? Voy a ser una persona que me preocupo de mi salud, que conozco cómo debo prevenirlo, que conozco una vez que se ha desarrollado cómo debo cuidarme. Me hago responsable de obtener la mejor asistencia posible y de controlar la evolución que va presentando la enfermedad que estoy padeciendo. Este concepto de paciente activo dijimos que está muy involucrado al de empoderamiento, es decir, denme el poder y yo lo voy a realizar. ¿Quién me da el poder? El conocimiento, la educación, la cultura de salud. Ese paciente empoderado, entonces, una vez que adquiera los conocimientos relacionados a cómo funciona el sistema de salud, a cómo se desarrolla la enfermedad que está teniendo, porque está muy en contacto con los profesionales que lo asisten, está leyendo, está conociendo, está involucrándose con asociaciones de pacientes relacionados a su enfermedad, establece entonces, se hace no solamente responsable de su salud y de lo que es y de garantizar sus propios cuidados, sino que se establece esa relación con los profesionales que le atienden y toman las decisiones que sean necesarias de manera compartida con los profesionales médicos. Es decir, no más entregarme a que el médico o el sistema sea el que defina qué es lo mejor para mí, siendo que yo puedo realmente, si tengo un buen conocimiento, un buen empoderamiento, un buen relacionamiento con los profesionales de la salud, desarrollar esta habilidad y tomar entonces decisiones compartidas con los profesionales que me asisten. ¿Cómo logramos entregar ese poder los profesionales? ¿O cómo logramos adquirir ese poder? ¿Cómo nos empoderamos los pacientes? Realmente necesitamos, cualquier rol necesita una autorización para el acceso. No existe rol donde uno no le dé el poder o la autorización al otro para que pueda desarrollar ciertas acciones o actividades. Para que un paciente esté empoderado, como profesionales médicos o como sistema de salud, necesitamos entregar esa habilitación o esa autorización de profesional a los pacientes. Es decir, ¿cómo lo haremos? Transferirles los conocimientos necesarios y educarles en las acciones que sean necesarias para que él pueda lograr el objetivo que está buscando, que es el de mejorar su calidad de vida,
o mejorar de alguna afección que está padeciendo. ¿Cómo podemos lograrlo? No solamente educando y transfiriendo conocimientos. Como pacientes, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a preguntar sobre nuestra enfermedad, vamos a conocer nuestra historia clínica, vamos a conocer la evolución de nuestra enfermedad, vamos a permitirnos disentir con el médico cuando realmente dudamos, lo vamos a decir. Si no queremos quedarnos con una opinión, vamos a sentirnos libres de pedir una segunda opinión que forma totalmente parte de nuestro derecho. No vamos a sentir que le estamos traicionando al médico, que es lo que muchas veces un paciente cree, que el médico se va a enojar si él va y pide una segunda opinión. Es parte de tu derecho, de nuestro derecho, y es parte del empoderamiento que estamos buscando. Investiguen el caso. Cada paciente tiene un caso particular. No hay ningún paciente igual al otro. Cada caso es particular, de manera que investiguemos nuestro caso, leamos nuestra historia y conozcamos a fondo la afección que padecemos y cómo vamos a lograr nuestro objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y salud. ¿Qué más? Si alguno tiene duda de que involucrar a los pacientes en el sistema de salud no es tan seguro, puede tener puede llevar a conflictos con los profesionales, hay estudios que han dicho que de hecho ya no podemos retroceder, de hecho ya no hay, a quien no le guste, realmente no sé dónde va a ejercer la medicina, porque o sí, o sí, o sí, los pacientes y sus familias deben ser incluidos como parte del sistema de atención a su propia salud. Los ciudadanos hoy están mucho más educados, el sistema, la tecnología ha permitido que el conocimiento prácticamente sea universalizado. Fíjense que yo les estoy hablando de Asunción, Paraguay, sur de América, abajo, ustedes están allá en el norte, México, y así el colega que estaba en Israel. Es decir, ya la conexión y los conocimientos y la información no queda enfrascado en una parte del mundo, ya todos podemos acceder. Los pacientes conocen, los pacientes leen, los pacientes quieren participar, quizás somos nosotros los profesionales o el sistema de salud quienes aún no tenemos esa apertura para recibir a estos pacientes, educarlos, capacitarlos y hacerlos parte activo de nuestro equipo. Sí o sí decíamos, como profesionales de la medicina, debemos evaluar y respetar las preferencias, los valores y los modelos que traen los pacientes en cuanto a relacionamiento y preferencias de atenciones. Comprender que ese paciente es más responsable de su propio cuidado y de controlar la evolución de su enfermedad una vez que adquiere estas herramientas del empoderamiento. Se encuentran así en mejores condiciones y más adecuados para colaborar con el sistema de salud. Una vez que han recibido la educación, los conocimientos y las habilidades para el manejo de sus problemas de salud, están en excelentes condiciones para ser parte activa de cualquier sistema de salud. Decíamos que tanto los profesionales de salud, los médicos, las enfermeras, o sobre todo estos dos que estoy citando, tienen otros roles, no solamente cuidado del paciente, no solamente hacer el diagnóstico y establecer un tratamiento, sino también, dice acá, defensores. ¿Defensores de qué? Defensores del paciente, de sus derechos. Seamos los que garanticemos el respeto por los derechos, la autonomía de ese paciente. También tenemos un rol de enlace entre el paciente y el sistema. Un paciente ingresa al sistema de salud a través de un profesional médico o de una enfermera. Entonces, comprendamos que ese paciente ingresa a un sistema que no conoce, que le es totalmente desconocido, entra con una incertidumbre y con un miedo tremendo. Nosotros hacemos de enlace para poder facilitar el conocimiento y la adaptación de ese paciente al sistema al cual está ingresando, generalmente con mucho temor. También el rol de facilitador. ¿Facilitador de qué? Facilitador de la toma de decisiones y ser ese enlace facilitador, comunicador entre el paciente, el profesional y los familiares, que generalmente no viene un familiar, vienen varios, dependiendo si son niños, si son jóvenes, la esposa, el esposo.
Es decir, una persona tiene un mundo de gente atrás que siempre está preocupada y está interesada. Entonces, generalmente no nos involucramos solamente con el propio paciente, sino también con todo el resto de la familia y eso lo debemos aceptar. Otro rol que es muy común entre los profesionales es el de colaborar y animar a los pacientes. Muchas veces decíamos, vamos a encontrar pacientes con miedo, pacientes con una alta incertidumbre, pacientes, algunos son muy colaboradores, otros son tímidos, indecisos. Entonces debemos reconocer a estos pacientes y animarlos a trabajar más y conocer más sobre todo. ¿Y a trabajar más cómo? Una de las acciones más importantes a mí me parece que es la de formar las asociaciones de pacientes. Yo soy una defensora acérrima de todo lo que tenga que ver con asociaciones de pacientes, porque a un paciente diabético no le interesa lo... Es decir, si logramos asociarnos los pacientes que tenemos afecciones pulmonares, los que tenemos problemas neurológicos, los que tenemos problemas metabólicos, nefrológicos, etcétera, vamos realmente a enriquecer mucho más nuestro conocimiento, vamos a poder luchar por los derechos propios de cada caso, de cada patología en particular, y vamos a lograr inclusive políticas a nivel país para que los derechos de esos pacientes con esas patologías sean respetados. ¿Y cómo impacta entonces? No sé si a alguien le quedó alguna duda de que eh, involucrar al paciente, involucrar a la familia en la participación activa, de que sea un miembro activo del equipo de salud y que se empodere de su patología y que mejore su calidad de salud y de vida, etcétera. Que eso sirve o que no sirve, si hay dudas, tenemos evidencias de que esto mejora muchísimo varios aspectos de la atención de salud. La atención se vuelve más segura cuando el paciente es colaborador, cuando el paciente es conocedor. Sus resultados de salud a la larga son mucho mejores que aquel paciente que es un analfabeto en cultura de salud. La experiencia del paciente relacionado a la enfermedad mejora muchísimo. Y aquí me detengo un segundo, porque ¿de qué se trata esa experiencia del paciente? Yo puedo ir a la mejor clínica de México, la mejor de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, y me atienden los mejores profesionales, en dos títulos, maestrías, eh, toda la infraestructura hotelera que uno quiera o pueda imaginarse, pero voy con un cáncer. Resulta que me atendieron en forma muy fría, no se ocuparon de comunicarse conmigo, nadie trató de hacerme, es decir, tengo una mala experiencia en el trato frío, porque ¿a quién le importa realmente la hotelería cuando uno está padeciendo un cáncer? Uno lo que más necesita es la humanidad, esa intimidad que nos da otro ser humano involucrándose activamente en nuestros sentimientos y en nuestras vidas. Entonces, esa experiencia de me fui al mejor hospital del mundo, pero me trataron de lo peor, habla muchísimo de cómo va a ser el resultado de ese paciente. Entonces, es mejor estar en un hospital pequeño donde la gente sea positiva, alegre, sonriente, donde nos llamen por nuestro nombre, donde nos traten, y esa es la experiencia que uno recoge a la hora de hablar con el paciente en cuanto a cómo le está yendo la evolución de su cuadro. No te va a hablar solamente de la enfermedad, sino también de la experiencia que está viviendo. Ayuda también a las organizaciones a mejorar sus procesos, porque un paciente que conoce, que puede decirnos dónde no funciona el sistema, porque uno no está 24 horas en el hospital, el paciente sí, que quizás está hospitalizado, nos puede decir qué ocurre a la noche, nos puede decir qué ocurre un fin de semana, nos puede decir qué pasa con los residentes en cuanto al trato, cuánto tiempo les dedica un profesional médico, nos va a permitir mejorar los procesos de atención inclusive a todo el sistema. Es decir, da beneficios a todos, no solamente a los profesionales, a los pacientes, a sus familias, sino también a todos los actores que estamos involucrados en el cuidado de la salud de ese paciente. Así que les animo a que sean pacientes empoderados, que conozcan, que se conecten con sus médicos, que conozcan sus afecciones, porque no, como dice esta frase, lo que sufren no son
los cuerpos, son las personas, son las personas. Así que veamos a esa persona, no veamos el cuerpo, no veamos solamente la patología. Centrémonos en cuáles son sus necesidades, cuáles son las experiencias que tiene ese paciente una vez que ha pasado por el sistema de salud. Y bueno, con esto yo quería terminar, insistirle en que formen sus asociaciones de pacientes, que se involucren, que colaboren, que sean parte activa del sistema, y que todos realmente necesitamos de todos. Este no es un sistema que funciona solo con profesionales de la salud, sino que les tiene a los pacientes en el centro. Les tiene a ustedes en el centro y son ustedes como pacientes los que deben lograr muchas veces los cambios o hacer los ajustes para que todo esto cambie y la cultura de médico céntrico, hospitalocéntrico cambie al de atención centrada en los pacientes y en su familia. De mi parte es todo y muchas gracias por la invitación y en cualquier momento estamos en contacto de vuelta. Así que estoy abierta para cualquier consulta e invitación que nos quieran hacer. Muchas gracias.